Quiero que vayamos a la palabra de inmediato. Busquen su Biblia, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Tome su asiento, por favor. Hemos estado compartiendo las últimas semanas acerca de cómo nosotros podemos oír la voz de Dios. Amén. Y en esta mañana yo quiero mostrarle que hay diferentes voces de Dios, diferentes voces. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar cada una de esas voces, porque en cada una de ellas Dios tiene una forma de hablar diferente. Amén. Marcos capítulo 4, verso 8 y 9, dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pregunta: ¿usted tiene oídos para oír? Que yo sepa, no hay ninguna persona sorda entre nosotros. Pero acá Jesús no está hablando acerca de la sordera física, sino que Él está hablando acerca de la sordera espiritual. Amén. Pero todos nosotros, si somos hijos de Dios, Dios nos ha diseñado de tal manera que nosotros podemos oír su voz en nuestro espíritu. Amén. Les compartía hace unas semanas atrás de que la manera en que Dios habla a los hijos de Dios es a nuestro espíritu. Dios habla a tu espíritu y luego tu mente entiende. Amén. No es al revés, no es que usted entienda primero y luego Dios habla a su espíritu, sino que primero Dios habla a nuestro espíritu, obedecemos y luego entendemos. Entonces por eso Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Usted tiene oídos para oír, ¿cierto? Entonces usted puede oír la voz de Dios. Cada creyente, cada hijo de Dios está diseñado para poder oír la voz de Dios. Otro día le voy a compartir acerca de los métodos que Dios tiene para hablarnos, pero hoy día específicamente le voy a hablar acerca de las distintas voces con las cuales Dios nos habla. Ahora, Jesús asocia el oír su voz, el oír la voz de Dios, con el fruto que nosotros tengamos. Entonces, hay algunos que dan al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Yo quiero ser de los que dan al 100 por uno, los que dan un fruto al 100. Amén. Pero para que nosotros podamos dar un fruto al 100%, nosotros tenemos que tener un oído bien calibrado para escuchar al Señor. Entonces, el fruto que tengamos en nuestra vida crece en proporción directa a la atención y obediencia que nosotros pongamos a la voz de Dios. Entonces, si usted pone atención a la voz de Dios, usted va a tener un fruto abundante para el Señor. Amén. Y la palabra en Juan dice que su voluntad es que nosotros tengamos fruto y el fruto que nosotros tengamos permanezca en nosotros. Amén. No hay nada peor que un creyente que es infructífero, que es infértil en el sentido espiritual. Porque lo que lo diferencia de un incrédulo nada más es que es salvo. Pero cuando tenemos creyentes que son fructíferos, esos son los que hacen una diferencia. Amén. Y usted está acá porque usted tiene que marcar una diferencia para el Señor. Amén. Entonces, a mayor oído, mayor fruto. Mayor fruto. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer las distintas voces de Dios? Porque cada voz nos va a permitir dar un fruto diferente. La primera voz que quiero compartir en este día es la voz del Padre. La voz del Padre. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dentro de una familia, el padre es el que tiene la voz de mando, ¿verdad? La voz de autoridad, a no ser que su señora tenga un carácter demasiado fuerte. Pero ese no es el orden correcto de Dios. Así que si usted, hermana, tiene un carácter muy fuerte, sujétese a su esposo igual, porque ese es el diseño de Dios. Amén. Entonces,
es el padre quien por orden divino es la persona de mayor autoridad. Dios delegó sobre cada padre de familia la autoridad para sostener y dirigir su casa. Escuche, padre de familia, usted no recibió autoridad de parte de Dios para someter a su esposa y a sus hijos. Yo he visto que hay padres de familia, no estoy hablando de la iglesia por si acaso, nadie se me sienta, que someten a su esposa y a sus hijos, en el sentido de que establecen un dominio sobre ellos. Y eso no puede ser así, porque nuestro Padre Celestial nunca nos ha sometido bajo su dominio de una forma tiránica, sino que siempre lo hace con amor. Amén. Entonces, de la misma manera en que nosotros vemos cómo es nuestro Padre, nosotros tenemos que ser como padres con nuestros hijos. ¿Por qué los hijos nos obedecen? No porque yo sea el papá, sino que porque yo le demuestro quién soy para él. Yo tengo que nutrirlo, tengo que educarlo, tengo que formarlo para que sea una buena persona, tengo que amarlo. Y como respuesta al amor que yo doy a mis hijos me obedecen a mí. Mi hija menor, la Paulita, tiene un carácter, va a estar mal lo que le voy a decir, pero para ejemplificarlo, perdóname, señor, lo que voy a decir. Tiene un carácter de los 1000 demonios. Ella es arrebatada, llorona, grita, patalea. Y sabe, ha sido un trato para nosotros con mi esposa poder educarla en el sentido de que pueda controlar sus emociones, porque ella es demasiado profética, si uno pudiera decir. Demasiado. Entonces ya cuando ya ha pasado todo el chillido y ha estado toda la batalla espiritual en que hemos tenido con ella, cuando a ella se le manifiesta el Chucky, lo que yo hago es sentarla y empiezo a decirle palabras de amor. Tú sabes que tú eres mi hija, ¿cierto? Tú sabes que tú eres la persona más importante para mí. Cuando estoy solo con ella le digo, tú eres la persona más importante para mí. Cuando estoy solo con el Daniel le digo, tú eres la persona más importante para mí. Pero estoy reafirmando su identidad. Tú sabes que tú eres la persona más importante para mí, ¿cierto? Sí, papá. ¿Por qué te portaste tan mal en el almuerzo? Y baja su mirada. Yo no quiero que eso pase, hija, yo te amo. Yo quiero que tú sepas que eres importante, que eres valiosa y que yo te estoy corrigiendo con la mamá. Y la mamá ahora está enferma, le digo, así que tienes que portarte bien. Sí, papá. Y luego juego con ella, le hago cara fea. Y me dice, no, pero tú eres linda igual. Yo le pongo caras horrorosas, no se la voy a hacer a usted. No se espere que se la haga. Pues le hago cara fea y le digo, aunque tenga la cara fea, ¿soy bonito? Sí, sí, papá, tú eres lindo, tú eres lindo. Y la abrazo y la beso y le hago cariño y le hago cosquillas. Y ella cambia la actitud. Le dura un rato nomás el cambio de actitud. Pero a medida que va pasando el tiempo, yo sé que su carácter va a ir cambiando porque ella va a ir creciendo. Y a través del ejemplo que yo le doy, entonces ella se comienza a ser una hija cada vez más obediente a mí. De tal manera que a la mamá le hace unos berrinches que a mí no me hace. Pero porque yo la trato diferente. La siento, la calmo, la arrullo. Y eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Ahora, la voz del Padre siempre va a ser una voz de mando. Amén. Ahora, cómo nosotros escuchemos la voz del Padre va a determinar si nosotros somos obedientes o no. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que honrar a Dios con nuestra obediencia. Amén. Debemos de honrar a Dios con nuestra obediencia. Y para poder obedecerle, debemos de aprender a oír su voz. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no estamos discerniendo la voz de Dios? Primero tengo que discernir cuál es la voz de Dios para luego yo poder obedecerle. Amén. Es lógico. Porque si yo no sé escuchar lo que Él me está hablando, ¿cómo entonces yo puedo obedecer? La voz del Padre, como le dije, es la voz que da mandamientos. A esa voz nosotros tenemos que responder con obediencia. Amén. Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente, ¿qué cosa? La voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te envié a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mire lo que dice. Dice que tenemos que oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Y tenemos que hacerlo recto delante de Él y tenemos que poner oído, o sea, atención a sus mandamientos. Aquí hay algo muy importante. Está la frase, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esto quiere decir que puedes oír la voz de Dios, pero sin obedecerle. Si ese es el caso, entonces en realidad no es tu Dios. Solo cuando obedece la voz de Dios se convierte en la voz de Jehová tu Dios. ¿Está acá? Entonces cuando usted obedece la voz de Dios, esa voz se convierte en la voz de Jehová mi Dios. Pregunta, ¿cuál es la voz de tu Dios? ¿Es la voz del dinero? ¿La voz del trabajo? ¿La voz del negocio? ¿La voz de tus familiares? ¿Cuál es la voz de tu Dios? ¿Sabe cómo yo puedo determinar cuál es la voz de mi Dios? Es la primera a la cual yo le hago caso. Esa voz se está transformando en la voz de mi Dios. Hay algunos que la voz de ellos es el dinero. Dicen, si no tengo dinero, no puedo ir a la iglesia. ¿Quién es el que te está dominando? El dinero. ¿Me está entendiendo? Si no tengo dinero, no puedo ir de vacaciones. ¿Quién te está dominando? ¿Qué voz estás escuchando? La voz del dinero. Pero el reino de Dios está por encima de la voz del dinero. La voz de Dios está por encima. Por lo tanto, si hay algo que yo necesito, aunque yo no tenga dinero, yo sé que va a venir a mí porque estoy escuchando la voz de Dios. Amén. Esa voz tiene que ser escuchada por sobre todas las demás voces. Entonces, cuando tú eliges obedecer cualquiera de estas voces por sobre la voz de Dios, entonces esa voz se transforma en la voz de un Dios para ti, en la voz de un ídolo, y te domina. Ahora, Dios demanda dos importantes condiciones a su pueblo. Número uno, nos pide que le prestemos atención, que escuchemos su voz y que tengamos oídos para oír. Dios siempre ha hablado a su pueblo, siempre nos ha hablado, pero nosotros tenemos que cultivar una actitud receptiva a su voz. Tenemos que escucharle a Él, pero nosotros debemos de desarrollar una actitud para oírle. Porque ya le enseñé en otra oportunidad que cuando Dios le habla de forma continua y usted no obedece, Dios para de hablar. Porque Él no pierde el tiempo con desobedientes. Entonces nosotros tenemos que desarrollar un oído para obedecerle a Él. Tenemos que cultivar una actitud receptiva a la voz de Dios. El Señor habla de muchas maneras. El Señor habla por su palabra. El Señor habla por siervos ungidos. El Señor habla a nuestro interior, revelación directa a nuestro interior. Y Dios busca personas que escuchen su voz y que no traten de huir. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Y dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Y lo que Dios le preguntó es, ¿dónde estás, Adán? Porque Adán estaba tratando de huir de Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo que no está bien delante del Señor, nuestra respuesta es huir delante de Él. Pero sabe, tiene que ser exactamente lo contrario. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, tiene que ser al revés. Tenemos que correr a Él y decirle, Señor, yo no quiero dejar de oír tu voz porque he sido desobediente a ella. Yo quiero oír tu voz nuevamente. Entonces lo primero que Dios nos pide es que pongamos atención a su voz. Lo segundo que nos pide es que hagamos lo que es recto delante de su presencia. Dios busca personas que no solamente oyen sus palabras, sino que las guardan en el corazón y actúan en ellos. Gente que obedezca su palabra y no sea tan solamente oidores. ¿Sabe? Eso es tremendo. Cuando hay personas que escuchan la voz de Dios y dicen, no, sí, Señor. Pero luego no hacen nada. Ayer yo estaba hablando con una hermana y me doy cuenta que siempre le tengo que exhortar las mismas cosas. Y la respuesta que me da es, no, pastor, si yo lo tengo claro. ¿Y sabe que me dio una rabia? Y yo le dije, ¿sabes qué? No la tienes nada de claro. Porque si la tuvieras claro, cambiarías de actitud. Si la tuvieras tan clara como tú estás diciendo que la tienes, entonces tomarías medidas para cambiar. Y no has tomado ninguna medida. Me dio rabia. Le tengo que confesar.
Pero ¿sabe qué? Dios nos habla para que nosotros hagamos cambios en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros no hacemos cambios en nuestra vida, otra vez, Dios nos deja de hablar. Entonces, el Señor espera que nosotros seamos hacedores. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me gusta la versión Nueva Traducción Viviente de este mismo verso. Escuche, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¿Está acá? O sea, usted tiene que escuchar la palabra, pero luego usted tiene que practicar esa palabra, porque si no, usted se está haciendo a sí mismo un oidor olvidadizo. Dice: de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Cuando Dios está hablando y tú no obedeces, dices: oh, no, sí, Señor, oh, gracias por la palabra. Pero cuando tú no obedeces, te estás engañando a ti mismo. Estás pensando que las cosas en tu vida van a cambiar, cuando en realidad no van a cambiar solamente porque recibiste una palabra. Van a cambiar cuando recibas la palabra y pongas en práctica esa palabra que recibiste. Amén. Ahí es cuando ocurren los cambios en nuestra vida. Por eso dice: de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿A alguno le ha pasado eso? Que se mira del espejo, se peinó y después se va, y después resulta que está todo chascón y nadie le dijo. O la hermana se pintó mal la cara y le salió como el rush por acá y nadie le dijo. Se vio en el espejo, no se dio cuenta y se fue y se olvidó cómo era, punto. Así es cuando nosotros no practicamos y no hacemos la palabra. Dice, escuche, dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Está acá? Se lo voy a leer otra vez. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuándo es que Dios nos bendice? ¿Cuándo somos qué? Cuando somos obedientes. Muy bien, escuche. La perseverancia en la práctica de la obediencia es la clave de la bendición. La perseverancia en la práctica de la obediencia es la clave de la bendición. Hay gente que dice: pastor, pero ¿sabe qué? Dios no me bendice. Dios no me bendice. ¿En qué no te bendice? No me bendice en las finanzas. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando? No, no lo estoy haciendo. Bueno, entonces, ¿cómo te va a bendecir? Hoy, pastor, siento que mi vida espiritual no está creciendo. Me siento como que estuviera estancado. Me siento como que no escucho la voz de Dios. ¿Estás viniendo a los servicios? ¿Vienes una vez al mes? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, pastor, en realidad vine una vez hace como 2 meses y ahora de nuevo. Y esperas entonces crecer en tu vida espiritual. No esperes resultados diferentes si estás haciendo lo mismo todo el tiempo. Eso es sencillo y simple. Amén. Entonces, la perseverancia en la práctica de la obediencia es la clave de la bendición. La bendición siempre va a seguir a la obediencia. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Quiere ser bendecido, verdad? Entonces usted tiene que ser una persona perseverante en obedecer a Dios, porque la bendición siempre va a seguir a la obediencia. Cada vez que yo soy obediente a la voz de Dios, yo voy a ser bendecido. Ahora, si no he sido bendecido en una área determinada, específica, significa que no estás obedeciendo a la voz de Dios en forma perseverante. Lo haces una vez, después no lo haces. Después lo haces otra vez, luego no lo haces. Después no lo haces otra vez, pero luego lo haces. Entonces no hay una perseverancia en la práctica de la obediencia. Pero cuando nos convertimos en personas que practicamos lo que predicamos, y ya no es solamente lo que predicamos, sino que lo estamos viviendo, a la larga Dios nos va a bendecir.
Pero es que Dios quiere ver en nosotros un patrón de conducta para podernos entregar lo que Él nos quiere entregar. Amén. Porque el Señor no va a bendecir a las personas que son como la ola del mar. Un día sí, un día no, un día la alabo, un día no. ¿Saben? Lo que yo he aprendido en este tiempo de prueba juntamente con mi esposa, en que ella ha estado enferma, es que lo que yo he dicho al Señor, Señor, en todo tiempo te alabaré, se transforme de un decir a un hacer, a una práctica. Que aunque ella está ahí en su cama y que ha tenido dolores, nosotros estamos adorando al Señor y le cantamos y le adoramos y lo bendecimos y exaltamos su nombre y no renegamos, no decimos, pero ¿por qué, Señor? Si tu palabra dice que tú has sanado todas mis enfermedades en la cruz, te las llevaste y yo estoy aquí. Bueno, lo que sucede es que tú tienes que desarrollar una perseverancia para lo que tú estás hablando se transforme en lo que tú estás viviendo. Amén. Hay una gran diferencia. Entonces el Señor tiene que transformar nuestro carácter de modo tal que cuando Él vea cómo nosotros nos comportamos en el tiempo, Él diga, uy, este me llama la atención, lo tengo que bendecir. Porque la obediencia sigue siempre, la bendición persigue a la obediencia. Amén. Quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 28. Usted quiere ser bendecido, amén. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, mire lo que dice, acontecerá, va a suceder, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿está escuchando? No dice solamente oír, dice oír, pero para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre ti las bendiciones y te van a alcanzar. Es como cuando alguien va corriendo y otra persona va detrás persiguiéndolo. A veces parece que fuera al revés. A veces parece que nosotros vamos corriendo detrás de la bendición y decimos, Señor, pero bendíceme, Señor, no me deje atrás, bendíceme, por favor. Y resulta que debiera ser absolutamente todo lo contrario. Debiera ser que mientras nosotros vamos caminando y vamos obedeciendo, la bendición de Dios viene por detrás nuestro, corriendo hasta alcanzarnos. No importa lo rápido que tú puedas ir, pero si tú vas obedeciendo todos los mandamientos del Señor y todo lo que Él te habla, la bendición de Él te va a llegar a alcanzar en un momento, porque Dios no miente y esa es su promesa. Amén. Pero dice la palabra que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. ¿Cuántas veces has oído la voz de Dios, pero no has guardado esa palabra en tu corazón y no has puesto por obra lo que Él te ha dicho? Hay personas que vienen a mí y dicen, pastor, tengo un problema. Ya, a ver, conversemos. Sí, ¿qué situación? No, esto. ¿Qué te ha dicho el Señor? No, nada. ¿Cómo? Y tú piensas que yo te voy a dar la solución al problema, cuando tú tienes que ir a Dios primero. Tienes que buscarlo en ayuno, en oración, en obediencia, en sacrificio. Ponerte delante de Él, preguntarle, Señor, estoy en esta situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y Dios te va a hablar. Pero luego tienes que poner por obra esa palabra, tienes que ponerte a practicar esa palabra. De lo contrario, nada va a ocurrir y nada va a pasar. Entonces, tenemos que desarrollar un oído atento, pero tenemos que poner en práctica con las manos, con nuestros pies, con nuestro cuerpo y con todo lo que somos, lo que Dios nos está diciendo. Amén. Así tiene que ser. ¿Cuáles son las bendiciones que van a venir sobre nosotros y nos van a alcanzar? Verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Los que estaban acá el viernes, ¿se acuerdan de la definición de bendición? De la palabra bendición. Bendición quiere decir empoderado sobrenaturalmente para tener éxito en medio de circunstancias adversas. Eso quiere decir bendición. O sea, cuando nosotros somos obedientes, el resultado es que Dios nos empodera para que nos vaya bien. Ese es el resultado que Dios nos da. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta
y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hay personas que Dios los empodera cuando llegan a un trabajo y desarrollan bien su trabajo. Pero llega el momento en que a veces hay que salir de ahí o te echan por una causa injusta. Bueno, yo estoy aquí para decirte en este día que aunque te despidan de un trabajo de manera injustamente, dice la Escritura, bendito serás en tu entrar, pero también serás bendito en tu salir. Amén. Dios te va a empoderar para algo mayor y mejor. Amén. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Escuche, mire, esta promesa de Dios es tremenda. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Él va a derrotar a mis enemigos. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a pelear con mis enemigos, sino que Jehová derrotará a mis enemigos delante de mí. Por eso que la Escritura dice al salmista David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, cuando están tus angustiadores y tus enemigos están ahí, ¿sabe lo que hace el Señor? Te pone la mesa para comer y te dice, siéntate, yo me ocupo de ellos. Eso es lo que hace Dios. Él se va a ocupar de tus enemigos. Pero eso ocurre cuando nosotros somos obedientes a la voz de Jehová nuestro Dios, cuando guardamos en nuestro corazón lo que Él nos ha hablado y ponemos en práctica lo que Él nos ha dicho. Amén. Nos va a bendecir nuestra salida, nuestra entrada, va a bendecir nuestros frutos, va a bendecir nuestros hijos, nuestra casa, nuestra cocina, todo lo va a bendecir el Señor y Él va a derrotar a nuestros enemigos. Verso 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. O sea, tu trabajo va a ser bendecido. Amén. Si tú trabajas para apatronado, mire lo que te voy a decir. Dios va a hacer más rico a tu patrón producto de lo que tú hagas. Ay, no me gustó, pastor. Yo quiero que me haga más rico a mí, no a mi patrón. Pero dice la Escritura que Él va a bendecir la obra de tus manos. Ahora, escuche. Si tu patrón es más rico y él ve el fruto el fruto de tu trabajo lo está enriqueciendo a él, entonces Dios va a provocar que te suban el sueldo a ti. ¿Está acá? Porque hay mucho flojo dentro de los creyentes. ¿Sabe? Yo me he enterado. Muchas veces hay hermanos que son empresarios y dicen, por buena voluntad, dicen, uy, le voy a dar trabajo al hermano tal que no está sin trabajo. Y los peores en el trabajo son los hermanos de la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, ¿ok? Pero ¿sabe qué? Se familiarizan con él. Piensan que como es hermano el patrón, pueden faltar, pueden llegar tarde, pueden tomar desayuno en el escritorio media hora, se pueden dar vuelta, pueden ir al baño, pueden ponerse a leer la Biblia. No, por favor. Si usted en el trabajo, usted trabaja. Yo en mi trabajo no me ponía, no decía, hoy yo soy pastor, así que yo voy a leer la Biblia antes, por favor, ¿sí? Voy a pasar por los puestos bendecidos. No, en mi trabajo me partía el lomo trabajando, hermano. Me partía el lomo trabajando. No me ponía a leer el diario por internet. No veía a ver si el jefe estaba mirando o no para hacer mi tarea o no. Yo tenía que ser el mejor. Ahí es lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque somos representantes de un reino. Somos embajadores de un rey. Y donde quiera que estemos, los hijos de Dios tenemos que ser siempre los mejores en lo que hacemos. Aún así, usted esté barriendo una calle, tiene que ser el mejor barredor de calle. Dante Gebel decía lo siguiente: para que cuando pregunten quién es ese barredor de calle, el cielo y la tierra se detengan para ver que ese barredor de calle está barriendo una calle de una manera excelente. Amén. Entonces, Dios va a bendecir el fruto de nuestro trabajo. Y lo que hacemos, lo tenemos que hacer bien. Amén. Dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dice la Escritura: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Wow, a ese le va bien, porque es obediente a la voz de su Dios.
si la gente no se está acercando a ti para preguntarte a ver cómo lo estás haciendo, que porque te va tan bien, algo no está funcionando bien en tu vida. La gente se tiene que acercar y decirte, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás prosperando tanto? No, yo tengo un Dios que bendice. Ah, ¿sí? Preséntame a tu Dios. Mira, sí. Mira, el Señor vino a dar su vida, quiere bendecirte, quiere amarte, quiere prosperarte. Entrégale tu vida al Señor. La persona le entrega su vida al Señor. Bueno, ahora que eres hijo de Dios, te cuento, esto no es gratis, tienes que obedecer. Tienes que obedecer al Señor ahora. Si usted no obedece, está igual que un incrédulo. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que usted es salvo y el incrédulo no. Pero nada más que eso. Entonces tenemos que ser gente obediente a la voz del Señor. Amén. Verso 11. Te hará Jehová sobreabundar en bienes. Esa me gustó. ¿Cuántos de ustedes quieren sobreabundar en bienes? Miren, no hay problema con los bienes. Dios no tiene problema. Dice la palabra que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Pero nuestro enfoque no tiene que estar en los bienes. Nuestro enfoque tiene que estar en obedecer. Por eso dice la Escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, de yapa Dios te da todo lo demás. Pero nuestro enfoque tiene que estar siempre en obedecer a Dios. Lo demás viene por añadidura. Amén. ¿Dónde voy? Me perdí. Ayúdeme. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, gracias, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Vi bestia aquí, quería mirar a alguien, pero no lo voy a hacer. En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, escuche, y para bendecir toda obra de tus manos. O sea, todo lo que tú hagas con tus manos, Dios lo va a empoderar de una manera sobrenatural. Amén. Dios lo va a empoderar de una manera sobrenatural. Vas a obtener resultados extraordinarios si eres obediente al Señor. Dice, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Tú no vas a pedir. Si eres obediente a la voz del Señor, tú no vas a pedir pidiendo prestado. Amén. Sino que te vas a transformar tú en un prestamista. Pero sabe, le digo algo. Mejor en vez de prestar, regalar. Porque me he dado cuenta que la gente nunca devuelve nada. Entonces, en vez de usted quedarse ahí con la espinita clavada de, uy, a este le presté dinero, nunca me devolvió. Mejor, antes de prestar, diga, mejor a este hermano o a este amigo que está en esta necesidad, no lo voy a prestar, lo voy a bendecir. Y como Dios ve tu corazón, te va a devolver 7 veces más lo que tú estás dando. Amén. Ahí tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Amén. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Quiere decir que vas a estar arriba, no debajo. Dice acá, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero ¿cuál es la condición de todo esto? Dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. No basta con oír, tienes que poner por obra, tienes que cumplir sus mandamientos. Amén. Tienes que hacerlo. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces la voz del Padre es la voz que nos da mandamientos para que nosotros los guardemos y pongamos por obra. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo de Dios en esto? Bendecirte. Bendecirte, prosperarte. Pero la prosperidad y la abundancia y todo el bien que Dios quiere derramar sobre tu vida, ya sea espiritual o material, es resultado siempre de tu obediencia. Si tú no eres obediente, no hay bendición ni sueñes con eso. Tú tienes que ser obediente y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Amén. Entonces la voz del Padre es una voz fuerte, pero es una voz que arrulla. Pero es una voz que siempre te va a estar dando un mandamiento que tú tienes que hacer para que Él te pueda bendecir. Siempre es así. Amén. La segunda voz es la voz del poderoso. Diga conmigo, la voz del poderoso.
La primera voz es la voz del Padre, la segunda voz es la voz del Poderoso. Salmo 18:13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. La voz del Poderoso es cuando Dios trona o tiene voz como de trueno. Es la voz de Dios que destruye y que disipa las tinieblas. Esta es la voz que oye el enemigo, ante el cual sale huyendo. No es la voz ante la que tememos nosotros, sino que es la voz en la cual nosotros nos apoyamos. Amén. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Esto es la voz de Dios que nos defiende. Amén. Dice la Escritura que es Él el que nos defiende. Él es escudo alrededor de nosotros, dice la palabra, es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos defiende. Joel 3:16 dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esta es la voz que fortalece a los hijos de Dios. Esta es la voz que dice desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y el Padre habló: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración ocurrió lo mismo. Y el apóstol Pedro, cuando escribe su carta, dijo: oímos una voz desde la magnífica gloria que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esa es la voz de trueno de Dios. Cuando vienen las tinieblas a rodearte, cuando vienen los demonios a tratar de amedrentarte, cuando se presenta la enfermedad y la crisis, entonces tú clamas al Señor y Él manifiesta su voz de trueno para disipar a todos tus enemigos. Y dice: no se metan con este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunta: ¿por qué Dios tiene complacencia en ese Hijo amado? Porque ese Hijo amado es un hijo obediente. ¿Está acá? Entonces Dios defiende a los hijos que son obedientes. Pero si tú eres un desobediente, Dios no te puede defender. No porque no quiera, sino que porque Él no puede hacerlo. Porque Él ha establecido la manera en la cual Él nos va a defender. Amén. Rugirá, Jehová rugirá desde Sión. Él se está haciendo a sí mismo un león. Dará su voz, temblará los cielos, la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. O sea, cuando Dios desata su voz de trueno, no es para amedrentarnos a nosotros. Cuando desata su rugido, no es para que tú digas: uy, anda un león por ahí que me va a amedrentar. No, Él está detrás tuyo, siendo un padre amoroso para ti, pero siendo un león que ruge en contra de tus enemigos. Amén. Salmo 68 dice: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, ¿qué dice? Dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Este salmo nos da la clave para que Dios desate su poderosa voz de trueno en contra de nuestros enemigos. ¿Dónde está la clave? Al principio dice: reino de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Cuando tú alabas, cuando tú declaras con tu boca lo que Él es, cuando aprendes a adorarle a Él en medio de la prueba y de la adversidad, ahí estás cantando al Rey y Él desata su poderosa voz en contra de tus enemigos. Por eso es tan importante que la iglesia siempre participe de la alabanza, participe de la adoración. Porque cuando tú estás diciendo: Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Dios se asoma y dice: ay, sí, parece que estás pasando un problema, parece que estás pasando una dificultad, parece que me voy a tener que poner a rugir, tengo que desatar mi poderosa voz. Dios desata su poderosa voz de trueno en contra de los enemigos cuando nosotros aprendemos a adorarle y a exaltarle en todo tiempo. La primera voz es la voz del Padre. Obediencia demanda el Padre de sus hijos.
La segunda voz es la voz del poderoso, la voz del león que se desata en contra de nuestros enemigos cuando nosotros le alabamos y le exaltamos. Amén. Esta tarde voy a estar compartiendo acerca de las 3 voces que me quedan por compartir. Así que si usted quiere saber, venga en la tarde. Póngase de pie. Qué manipulador. Le vamos a pedir al Señor que Él desate estas 2 voces sobre nosotros. Amén. La voz del Padre, pero también la poderosa voz en contra de nuestros enemigos. Cierre sus ojos, por favor. Y pídale al Señor que le enseñe a escuchar su voz. Pídaselo. Dígale: Padre, enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a discernir tu voz. Enséñame a entender tu voz, Señor. No quiero ser un hijo sordo. Quiero ser un hijo que oye y pone en práctica lo que escucha de ti, Señor. Tú nos has diseñado para oír tu voz. Tú has creado un oído espiritual dentro de nosotros y queremos escuchar la voz del Padre. Esa voz que es firme, pero que también es amorosa. Pero esa voz que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Padre mío, yo ruego en el nombre de Jesús que tú desates sobre nosotros, Señor, un espíritu de obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Desata una obediencia, Señor, delante de ti. En nuestro corazón, en nuestro interior. Padre, que podamos oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y no la voz del enemigo. Padre, acallamos todas las voces en nuestra mente que nos quieren distraer de escuchar la voz de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hacemos callar todas las voces contrarias que se quieren levantar en contra de nosotros, Señor, en esta mañana y en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Acallamos las voces contrarias, acallamos la voz del enemigo. Acallamos, Señor, la voz de nuestra propia alma que tantas veces está tan atribulada y afligida. Que podamos decir como David: Señor, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Escucha a tu Padre, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Oh, Señor. Levante sus manos al Señor. Dígale: Padre, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Aquí hay personas que escucharon la voz de Dios muy claramente cuando conocieron al Señor, pero ahora ya no le están escuchando. Hay personas que tuvieron experiencias con Dios impresionantes, pero que ya no le están oyendo. Eso quiere decir que hemos sido desobedientes delante de Él. Tenga un tiempo delante del Señor mientras los músicos están ministrando y dígale: Señor, perdóname, lávame, límpiame de toda desobediencia, Señor. Quiero que piense en todas las ocasiones en que Dios le ha hablado y usted no ha obedecido. Y pídale al Espíritu Santo que lo guíe al arrepentimiento. Sabe, esta no es una palabra de condenación para enrostrarle sus muchos errores, sino que es una palabra que tiene que traer convicción en nosotros para que hayan cambios en nuestra vida. Recuerde todas esas veces que Dios le habló
y que usted no obedeció. Y dígale: Señor, perdóname, lávame, límpiame. Límpiame de toda desobediencia, Señor. Porque la desobediencia nos hace sordos a tu voz. Lávanos, límpianos, purifícanos. Oh, lávanos, límpianos, Señor. Limpia nuestros oídos espirituales. Señor, si hemos dejado de oír la voz del Padre, oh, si hemos dejado de oír la voz del Padre, Padre, perdónanos, Señor, porque tú siempre hablas a tus hijos. Perdónanos cuando hemos tenido un corazón obtuso y no hemos querido escucharte, Señor, y hemos puesto excusas, excusa tras excusa para no oír tu voz. Oh, Padre, limpia, lava, purifica, Señor, en esta mañana. No queremos ser desobedientes a tu voz, Señor. Si hemos sido desobedientes, lávanos, límpianos, Señor. Purifica nuestra vida, purifica nuestro corazón, Señor. Como dijo David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre delante de mí. Señor, cada vez que nos hemos equivocado en no oír tu voz y en no obedecerte, Padre, perdona ahora. Perdona ahora. Señor, confesamos que hemos sido sordos a ti, Señor, y no hemos obedecido tu voz, Padre. Pero si tú nos das una nueva oportunidad en esta mañana, Señor, queremos tener un oído atento, atento, atento para oír tu voz, Padre. Oh, Padre amado, Señor, vuelve a desatar tu voz sobre los hijos. Vuelve a desatar tu dulce, tierna voz sobre los hijos, Padre. Volvemos a ti nuestro corazón en esta mañana. Volvemos a ti nuestro corazón y nuestro oído. Y te decimos, Señor, aquí estamos para volver a escuchar tu voz, para volver a oír tu voz, para estar atentos, no solamente para escuchar, sino que para guardar en tu corazón lo que tú nos hables y poner por obra lo que tú nos digas, Padre. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos como Samuel para oír otra vez tu voz. Oh, Padre, para oír tu voz. Como el profeta que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estamos para volver a escuchar tu voz y para obedecerla, Padre. Oh, babaya sheya konda re babaya se. Oh, barrendara la vaya se acá. Oh, destapamos nuestros oídos espirituales para también oír la poderosa voz del guerrero. Oh, Jehová de los ejércitos, guerrero poderoso, fuerte y valiente, poderoso en batalla. Señor, hoy día volvemos nuestro corazón y nuestro oído a ti, para que te levantes como el león de la tribu de Judá, como el guerrero de victoria, Dios amado, como el que ruge en contra de nuestros enemigos. Oh, Padre, la voz de trueno, tu voz de trueno se desate sobre tus hijos en esta mañana, Señor, para decir: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Padre, nuestros enemigos huyan delante de nosotros por la obediencia que hemos dado a tu voz. Huya la pobreza, huya la enfermedad, huya la muerte, huya el cáncer. En el nombre poderoso
poderoso de Jesús. Oh Jehová, Dios nuestro, ruge con voz de victoria sobre tus hijos en esta mañana. Oh, ruge, 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 ruge. Padre, levanta tu voz, Padre, levanta tu voz sobre tus hijos en esta mañana. Ruge a favor de tu pueblo. Oh, ruge a favor de tu pueblo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, Padre. Volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Volvemos nuestro corazón a ti. Oh Padre, cambia nuestro corazón. Danos un corazón de carne, quita el corazón de piedra. Haznos caminar en tus caminos. Haznos caminar en tus estatutos. Pon tu espíritu dentro de nosotros y guíanos, Señor, en este camino eterno hasta que lleguemos a tu presencia y tú digas: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho yo te voy a poner. Padre, en esta mañana, Dios, volvemos nuestro corazón a la obediencia, Señor. Aunque muchas veces no entendamos el porqué de la situación, obedeceremos primero y luego entenderemos, Señor. Obedeceremos primero y luego entenderemos. Pueblo de Dios, levante sus manos ahora y en sus propias palabras dígale: Señor, yo te obedeceré. Yo te obedeceré, no importa cuál sea el costo, yo te obedeceré. No importa lo que venga, yo te voy a obedecer, Señor. Voy a escuchar lo que tú quieres decirme y pondré en práctica lo que tú me hables. No voy a ser un oidor olvidadizo. No voy a ser un oidor de la palabra. Solamente voy a ser un hacedor de la palabra. Padre, desatamos tu voz. Oh, babaya sheya catarrera la vaya sheya. Y torrenda la vaya soba vaya sheya. Voz de Dios sobre las muchas aguas. Jehová Dios tronando sobre su pueblo. Oh, vaya sheya catarreba vaya se. Oh, retetera vaya sheya. Padre, hoy nos levantamos con un espíritu diferente, con un espíritu atento a ti. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Habla, Señor, que tus hijos obedecerán tu voz. Habla, Dios mío, que tus hijos obedecerán tu voz. Te
te robo voy a hacer acá te la voz. Si tú necesitas una activación de parte del Espíritu para volver a oír su voz, quiero que pases aquí al frente y yo quiero orar por ti. Y te robo voy a hacer acá te la voz. Así es tu voz, así es tu voz, como un estruendo, como el sonido de las aguas. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro una activación sobrenatural en cada hijo de Dios aquí, que está aquí. Padre, que ha pasado porque tiene una necesidad de escuchar tu voz claramente, de discernir tu voz y de obedecer. Padre, y en el nombre de Jesús, mientras voy orando por cada uno de ellos, Señor, Padre, yo declaro que los oídos de su espíritu despiertan y se activan en el nombre de Jesús. Padre, tú vas a comenzar a levantar un pueblo que tiene un oído atento a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, a medida que los voy tocando, tú vas desatando la voz tuya. En el nombre de Jesús, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Activación, activados para oír tu voz. Activados para oír tu voz. Activados para oír la voz del Padre. Activados para oír la voz del Padre. Robo voy a Shea Kando Robo Sobaba. En el nombre de Jesús. Activados, activados para oír tu voz. Voy a Shea Kando Robo. Voy a Shea Kato Robo. Voy a Shea. Rendera la vaya Shea Kato. Voy a Shea Kato Robo. Padre, más. Agudiza su oído, Padre. Reo voy a Shea Kato Robo. Oídos abiertos. Oídos abiertos para escuchar. Oh, voy a Shea Kato Robo. Rendera la vaya Shea Kato Robo. Padre, oído atento para escuchar tu voz, Señor. Oh, voy a Shea Kato Robo. Padre, yo abro los oídos de José ahora para que oiga tu voz y él pueda correr a obedecer, Padre, en el nombre de Jesús. Voy a Shea Kato Robo. Voy a hacer los oídos de Ada, Padre, en el nombre de Jesús. Los oídos de tu sierva son abiertos. Rebo voy a andar a vaya sea. Sierva amada, te dice el Señor. Tu obediencia es agradable para mí, dice el Señor. Para escuchar tu voz, Padre. Para escuchar tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, abre los oídos de Jessica para escuchar tu voz. El Señor abre tus oídos para tomar decisiones correctas. No basadas en los sentimientos, sino que basadas en la voz de Dios. Padre, abre sus oídos.
Abre sus oídos, Padre. Padre, abre sus oídos, Padre, en el nombre de Jesús. Abre los oídos de este joven. Acalla toda voz del enemigo. Y abre sus oídos, Padre, en el nombre de Jesús. Abre sus oídos, Padre, en el nombre de Jesús. Abre sus oídos, Padre, abre sus oídos para escucharte, Señor amado, en el nombre de Jesús. Abre sus oídos para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Padre, cada hijo que ha recibido tu palabra, Señor, declaro un oído agudo, agudo, agudo para oír tu voz. Padre, activo oídos espirituales para estar atentos a ti, Dios, y obedecer, Padre, y obedecer, y obedecer, y obedecer, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, boboya sheya kata roboboya se. Rendara la vaya sheya kata alabanza. Espíritu de Dios, desata tu fluir sobre tu pueblo. Cámbianos, cámbianos, cámbianos. Y que podamos oír tu dulce voz, Padre. Voy a sheya kata rabase. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oído atento. Oídos atentos. Oídos atentos. Gracias, Padre. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en ese día me arrepiento de las veces que he oído tu voz, pero no he obedecido. Perdóname, Señor. No quiero hacerlo más. Quiero escuchar tu voz y obedecer tu voz. Padre mío, abre mis oídos en mi espíritu para escucharte claramente, guardar tu palabra y poner por obra lo que tú me digas. Gracias, Padre, porque sé que de ahora en adelante escucharé tu voz mucho más claramente y obedeceré todo lo que tú me digas. Gracias, Padre. Declaro mis oídos activados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús, porque Él ha activado nuestros oídos en esta mañana. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.